quiero saludar a todos con la paz del Señor Jesús. En primer lugar, decir que estamos muy felices de poder estar hoy aquí, prestando un culto en loor a nuestro Dios. Si hemos venido algún tiempo atrás al Senado Federal, cuando también dimos una palabra para todo el Brasil, con transmisiones incluso para el exterior, a lugares bien distantes. Y hoy estamos aquí. Y nuestro deseo es que todos se sientan a voluntad. Nuestro gobernador aquí, que gentilmente nos permitió estar aquí. Tenemos también la presencia del ex gobernador aquí, que está aquí presente. Hice cuestión de mencionarlo, a nuestro gobernador y demás autoridades. Y estamos honrados con todos los que aquí están. Y decir que hoy es un día especial para nosotros. Porque hay un motivo también especial. Queremos, en pocas palabras, prestar asunto a aquello que nosotros somos, de aquello que nosotros representamos. Nuestro gobernador ha sido gentil con nosotros en todo momento. Y él nos ha visitado, estuvo en el Manaín, nos conoce a longa fecha y estamos siempre honrados en estar aquí con su presencia y de tantas otras autoridades. Por él está bien representado. Así, me gustaría de leer con todos los que están aquí la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, 22. Corintios 16, 22. Los que pudieren acompañarnos pueden leer el texto aquí. Pablo escribiendo esta primera carta a los Corintios. Leamos. Si el que no amare al Señor Jesucristo sea anátema, el Señor viene. Yo volveré para referirme a un grupo de pastores del este europeo que coincidentemente están aquí visitándonos, del pastor Kikirsen de Ucrania y de otros países. Y para nosotros es una satisfacción tenerlos aquí con nosotros. Disculpen no haberlo mencionado antes. Bien, esta palabra, este texto de la Biblia, fue un texto que fue elegido para dar el nombre a nuestra denominación, la Iglesia Cristiana Maranata. Las personas tienen mucha curiosidad, algunos, de saber cómo es que la Iglesia dio sus primeros pasos. ¿Cómo es que ella inició? Y hoy, los que están aquí vieron que la Iglesia está en todos los continentes. Tenemos muchas informaciones que podríamos traer aquí, pero no son tan relevantes, porque en realidad la obra no es nuestra, la obra es del Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos mayordomos, somos siervos, no somos dueños de la obra. Entonces aquello que el Espíritu Santo está haciendo está hecho. Donde Él quiere, Él opera y Él hace. Tenemos una gran responsabilidad hoy con el mundo porque somos pequeños. No somos una gran nación, un gran pueblo. Somos un pueblo que ha entendido el momento profético que estamos viviendo. En la década de 60 fue prácticamente el inicio, es decir, los primeros esbozos de una nueva aurora, de un nuevo tiempo, de un nuevo día.
Pero nosotros no teníamos la conciencia de aquel momento que nos esperaba. Había un gran movimiento del mundo. La filosofía y la teología estaban hirviendo. Y había un problema muy serio en el mundo en aquel tiempo, de que el mundo había recién salido de una guerra. 50 millones de personas, 50, 60 de esta segunda guerra, habían perdido la vida. Entonces la fe empezó a vivir sus momentos de crisis. La iglesia católica, apostólica romana, trató de conseguir cambiar algo, porque había una agitación popular. El mundo, la sociedad, quería una respuesta para sus problemas que estaban allí. La filosofía no estaba logrando hacer esta respuesta. Y estamos viviendo una crisis existencial. Si se buscaba en la filosofía, no había solución. La religión, no había solución. La Iglesia Católica produjo principalmente 3 encíclicas papales: Pax in Terra, Machelix Magistra y Populus Vox. Y otra encíclica que fue bien anterior, que fue en 1891. El Papa León hizo una encíclica hablando sobre la situación ya prevista en el mundo. Porque delante del progreso industrial del mundo, empezó a haber una lucha glacial. Un operario que no existía empezó a movimentarse. Luego enseguida, el bolchevismo ya estaba listo para adentrarse. Entonces era aquello que era doctrina de Marx. Y es bueno que se diga que en todos los momentos lo que quedó bien claro fue la participación de la filosofía. No hubo ningún movimiento en el mundo que no hubiese la acción de la filosofía. Pero a partir de determinado tiempo se volvió la teología. La teología entró pidiendo refuerzos a la filosofía, porque la teología no tenía argumentos. La fe había desaparecido y había una nueva lucha que nosotros conocemos de Bronx. Luego de la Segunda Guerra, una lucha de blocos: mapa oriental, occidental, la cruz de un lado, occidente, fueron uno contra el otro, y no había medios de que la fe se posicionase delante de las luchas que fueron trabadas dentro del cristianismo. Era década de 60. Nosotros estábamos viviendo esto. Todos los pensamientos, todos los grandes pensadores de la filosofía y de la teología prácticamente vinieron a caer en esta década. ¿Por qué? Porque ellos querían traer una solución a los problemas sociales, políticos y principalmente espirituales que no había, porque no tenían respuestas para las necesidades. Esta era la situación del mundo. No había una explicación de 60 millones de muertos. El mundo estaba desesperado. ¿Dónde estaba el cristianismo? Entonces empiezan los bloques a posicionarse y a hacer disputas. Pero la peor disputa fue dentro del cristianismo, dejando de lado el pensamiento católico de la Iglesia Católica con sus cíclicas. Nosotros entendemos que la teología católica tenía otra visión
que no era el de la Reforma protestante de la cual hacíamos parte como evangélicos, dejando de lado el esfuerzo hecho por la Iglesia Católica para conseguir conciliar las luchas internas, que en realidad las acusaciones eran estas: el ortodoxo no funciona. ¿Por qué? Porque el mundo está ahí pasando hambre, necesidad, las guerras están ahí y no hay solución. Este era el grito. No funciona. Y no funcionaba realmente. Y por otro lado, aquel que resistió, que no era de esta doctrina, la ortodoxia, ella no tenía elementos extraordinarios. Entonces vamos a encontrar varios nombres que quedaron y se han quedado en este periodo y que fueron contemporáneos del gran filósofo y teólogo llamado Karl Barth. Karl Barth parecía que había surgido para traer la solución espiritual para el protestantismo, para el evangelio. Pero en realidad Karl Barth era un liberalista y él fue considerado un neoliberalista porque dejó un poco el liberalismo. Y el liberalismo, que tenía tres elementos muy conceptuados en la época, que eran colegas de Barth, era Kierkegaard, Alberto Schweitzer, e incluso Alberto Schweitzer era un hombre, como persona era extraordinario porque llamaba la atención, porque él tenía un trabajo especial que él hacía en África. Él venía a los Estados Unidos y daba arreglos, conciertos de piano, iba hacia África y era un médico. Pero la concepción de él, los conceptos de Albert y Schwartz eran muy dañinos hacia la fe. El evangelio, el cristianismo, fue una base y estamos viendo eso. Y las personas imaginan que la iglesia Maranata salió simplemente de una discusión de una iglesia, de un grupo con 250 personas. Entonces no había un entendimiento, no servía nada explicar nada, porque aquellos que estaban allí, aquel grupo del cual hacíamos también parte, tenían poco entendimiento, tenían poca cultura para entender el momento que se vivía. Interesante que la pérdida en aquel periodo fue en dos maneras. Primero, se perdió aquello que era profético y se perdió lo que era lo tradicional. Entonces no quedaron ni profético ni histórico. ¿Qué se mezcló? Nosotros quedamos con un grupo, éramos 7. Empezamos a ver que no había lugar para nosotros en aquella comunidad, no había cómo. Entonces la explicación era esta: había dentro de la propia iglesia núcleos que se enfrentaban aquí mismo en Victoria Espíritu Santo, y este fue uno de los grandes motivos por el cual nosotros tuvimos que tomar algunas posiciones que tomamos, y eran sobre ciertas doctrinas y ciertas enseñanzas que venían para traer prejuicio, porque si el asunto era fe, deberíamos saber qué era fe y qué era teología, qué era filosofía y qué era ideología. No había cómo mezclar todo y decir: miren, nosotros somos la iglesia tal, mezclados con filosofía. Yo quiero decir a todos los que están aquí que la palabra que está aquí en este caso no tiene censura alguna, ni a teología ni a filosofía, porque el grupo nuestro, el grupo que empezó ideológicamente, no tenía ningún significado, porque incluso no había disputa a pesar de tener personas de ciertas ideologías fuertes. No teníamos problema porque teníamos aquí también un compañero que era comunista y nosotros no estábamos preocupados. Él incluso fue preso en la revolución, pero no estábamos preocupados con ideología, filosofía, ni con
teología. No, ni con eso. No era nuestra preocupación. Nuestra preocupación era la fe. ¿Dónde está la fe? Vean, cuando fuimos a buscar la fe protestante, aquella fe que nosotros conocíamos, que vivíamos, mi madre, por ejemplo, era muy rígida, aquello que ella entendía. Ella era tan radical con esto que nosotros éramos 6 hijos. Ella no dejó ninguno de nosotros ir a grupo escolar, no porque ella tenía cualquier problema con grupo escolar, pero sí era porque ella tenía miedo de que la fe protestante, evangélica, pudiese perderse allí. Entonces, todo el primario fue hecho en casa. Por eso que yo tengo muchas dificultades. Mi cultura es muy corta. Pero de cierta manera, ella era una mujer de fe. Ella iludida que debíamos seguir si la iglesia iría a de hecho continuar allí viviendo en los acontecimientos que estaban aquí, donde la fe estaba siendo masacrada. Es decir, vamos a hacer una diferencia luego. Vamos a ver dónde estamos. Hicimos la reunión y en aquella reunión yo estaba llegando en casa y fue en su casa ella, de mis padres. Mis padres aún no habían entendido las cosas, pero mi madre ya había entendido. Y ella me dijo lo siguiente: escúchame, ¿estás decidido? Sí, estoy decidido. Entonces mira, eres el más joven. Usted no va a parar en el camino, ¿viste? Ella era de esta manera. Yo perfectamente, no voy. Mi compromiso, yo jugué con ella hasta que le dije, mi compromiso es contigo. Mi compromiso es con un proyecto que estoy entendiendo de vida eterna. Y yo no puedo abandonar esto. Ella quedó satisfecha. A partir de ahí íbamos juntos. El primer presidente era un ingeniero, Emanuel de Pasos Barros. Y en la hora de la decisión, antes, en un instante, ella estaba allá afuera, estaba allá en la sala y dijo, mira, fulano, somos tantos aquí, ¿cuál es tu posición? No, mi posición está definida, entonces vamos a empezar hoy. Empezaremos hoy. ¿Empezar cómo? ¿Empezar de qué? Con una historia que ya no había más valor para nosotros. ¿Por qué? Mire, ahí fuimos entonces. Vamos a rever entonces nuestra situación como con el creyente. Nuestra fe, ¿dónde está? Bueno, nuestra fe, la fe protestante, estaba basada en la teología. Ahí empezamos a ver teología. Entonces los teólogos empezamos a ver. La gran mayoría capturó delante de la ideología. ¿Por qué? Porque no encontró en la fe la teología, porque ella era racional. La teología es razón, teología es ciencia o filosofía. No hay ningún pago nuestro sobre estos dos aspectos. Teólogo es teólogo, filósofo es filósofo, filosofía es el encanto, pero en el asunto de fe entra la razón. Hoy nuestra lucha es esa, es para que las personas que estén aquí estén entendiendo sobre el gran líder. Toda la fe en la razón, y decimos así, toda fe en la razón es toda razón sin fe, porque la razón, ella no alcanza los objetivos de la fe. Entonces ella fue olvidada, la fe fue olvidada. Los teólogos entonces empezaron, en la década de 60 fue publicado un libro que fue un bestseller en el mundo, que era el Evangelio del ateísmo cristiano. El teólogo, que era evangélico y de nuestra línea protestante, su libro era Dios murió.
en este periodo, en esta década de 60, solo se oía esto: Dios ha muerto. Hubo varios, incluso compañeros de parte que se volvieron ahora con la salida. Fuimos a ver parte, entonces vimos las negatividades sobre elementos fundamentales de la Biblia, el negando. Entonces nosotros no hay forma. ¿Qué fe es esta? Que creemos, que vivimos, que quedamos expuestos a vivir, a pronunciar para calmar. Entonces deberíamos escoger: o es la fe en la razón, o es la fe en la revelación, o es una fe histórica, o es una fe profética. Y nosotros preferimos la profecía, porque lo profético, aquello que estaba dentro de la palabra de Dios, era la inspiración del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia se abrió para nosotros. Por eso pedí para que se lea un texto aquí, la palabra Maranata, que quiere decir el Señor Jesús viene. Hay algo que estaba siendo olvidado. Y vean solamente, hermanos. Pullman era uno de los colegas de Kirk y de Albert Schweitzer, y también de Martin, de Karl Barth. Ellos entendían una Biblia completamente, un evangelio completamente distorcido. La aparosía, por ejemplo, no existía para ellos. Esto era algo que estaba oculto para ellos. Era fundamento, era palabra que estaba hablando del reino, la venida del Señor Jesús. Y fue por eso que tenemos la palabra Maranata, el Señor Jesús viene. Quien no cree que el Señor Jesús venga, sea anatema. Maranata, el Señor Jesús viene. Empezamos a ver entonces aquí que había una ganancia muy grande sobre la teología. La teología se adaptó a la filosofía, que no tenía compromiso. La filosofía nunca tuvo algún compromiso con el Espíritu Santo, con vida eterna. Él hablaba de vida eterna como se habló, como dijo Platón, como dijo Aristóteles, pero él decía sobre algo que estaba fuera del entendimiento del hombre, en el sentido profético. Entonces, en la forma como la teología se comportó, no había cómo permanecer donde estábamos. Teníamos que salir. Y ahora, ¿cuál fue nuestro destino? Salimos con una otra manera de ver el Evangelio, la operación del Espíritu Santo, la teología bíblica. Dejamos de ver aquella teología que era sistemática, que era apologética, que era dogmática. Vean solamente, cuando fuimos a buscar argumentos en nuestra teología protestante, encontramos dogmática y sistemática. Para que tengan una idea, Karl Barth escribió sobre 500 libros sobre el asunto. ¿Quién es que leería 500 libros para saber dónde estaba la verdad? No había cómo. Él escribe en uno de sus libros un comentario sobre Romanos. Él escribe 1500 páginas. Entonces no había cómo. Y él, lleno de problemas del neoliberalismo, así surgimos nosotros. Y les voy a decir lo siguiente. Voy a tardarme porque voy a presentar aquí. Partimos para el lado de la Biblia. Entonces el ataque aquí ya era la Biblia. Y el consentimiento que el liberalismo decía así: todo es válido, vale pecado, vale todo, la Biblia no es la palabra de Dios. Era anulado por ellos para que entre la teología. Los teólogos querían demostrar que la Biblia estaba equivocada y los correctos eran ellos. Ellos hacían sus comentarios y estaba todo ok. Ahora, nuestra posición es: ¿vamos hacia dónde? No, vamos hacia aquí, Biblia. No había respuesta para el mundo las preguntas de esta época.
Y voy a mostrar ahora a todos los que están aquí las respuestas que el Señor nos ha dado en estos 50 años de existencia de la iglesia. Mostraré algunas respuestas. La primera gran respuesta, con lo profético: las personas no saben por qué nacen, por qué viven o por qué mueren. Crisis existencial. Kierkegaard quiso explicar esto. Era un teólogo, filósofo y loco. Y este es el gran problema. Incluso Barthes tenía la misma mentalidad de Kierkegaard. Barthes tenía la misma mentalidad. Escribía la misma bobería. Kierkegaard murió a los 36 años. 36, 38 años. Era un dinamarqués que perdió su matrimonio de las peor formas que se podía imaginar. Quedó conocido ahí. Entonces era esta la situación. El otro era Nietzsche, miren. Porque Nietzsche murió abrazado a un asno. Quedó 10 años loco. 10 años loco. Diciendo, yo quiero morir abrazado a un asno. Yo me quedo preguntando, ¿qué teología es esta? ¿Qué filosofía es esta que nos interesaría sobre una eternidad con Dios que se revela o se reveló? Entonces ahí vienen las preguntas. Dios revelándose de una forma diferente. Nosotros necesitamos de esto. No podemos llevar un evangelio de charla. El mundo necesita respuestas. ¿Quieren ver respuestas? ¿Algunas? Vean aquí. ¿Qué era lo que estábamos viviendo? Vivíamos en 1948. Israel volvió a patria. Cuando decimos Israel, no hablamos del Israel político. No nos interesa si la patria es de los árabes ni los judíos, no nos interesa. ¿Por qué? Porque somos brasileros y aquí entra todo el mundo, entra judío, entra todo el mundo. Entonces no tenemos preferencias, pero el aspecto profético es fundamental para nosotros, para definirse las cosas. Entonces, Israel, me recuerdo de mi madre. Cuando nos llamó, estábamos jugando en el patio, estamos allá afuera, y había otros amigos que estaban ahí, todos empolvados, y ella nos llamó y dijo, vengan, siéntense acá. Miren, hoy se cumple una gran señal de la historia de la iglesia. Hemos esperado esto toda nuestra vida. Ella fue creada en Pernambuco. Y el grupo que vino de los Estados Unidos a evangelizar allá en Pernambuco era un grupo de misioneros muy conectados a la escatología. Entonces ellos hablaban mucho de que cuando Israel volviese a su patria era una gran señal de la venida del Señor Jesús. Era lo que la iglesia quería oír. Entonces ella nos llamó en 48 y nos dijo, hoy se cumple la profecía de que la higuera ha brotado. Jesús entró a la ciudad, ahí vio una higuera, y la higuera era frondosa, y le dijo a los discípulos, agarren un higo en la higuera. Fueron a la higuera, no encontraron higos, entonces allí no encontramos higos. Ahí Jesús dijo así, que se seque la higuera. Era profético de que de Israel, que desaparecería del mapa. 2000 años pasó y ella quedó seca. Israel acabó ahí, fue esparcida por el mundo. Cuando los discípulos se reunieron con Jesús en otra ocasión, les preguntaron, ¿cuándo será tu venida? ¿Qué señales habrá? A mi madre me dijo aquel día, hoy la higuera empezó a brotar. Y aquello nos trajo para nosotros un entendimiento de que el lado que deberíamos ver era el profético. Los hechos estaban ocurriendo, la ciencia estaba multiplicándose, los hombres corrían de un lado para el otro, y opera ahí. Hay un evangelio que necesita ser direccionado, mostrado con claridad a las personas para que tengan más ideas de sus problemas. Entonces empezamos aquí. Empezamos a ver que teníamos
un mensaje de parte de Dios que era lo profético. Los otros podrían continuar filosofando, teologizando, no había problema. No es nada raro, no es nada feo, no había problema, no debemos reparar ni censurar a nadie. Pero ocurre que las personas preguntan, ¿qué es esto que está ocurriendo? Yo voy a pasar aquí algunos aspectos que empezamos a entender. No voy a ir lejos, voy a nuestros días. De todo lo que ocurrió en 48, no voy a dejar para allá. Israel volvió a su patria, el crecimiento de la iniquidad, el amor se enfrió, están profetizando a Jesús. Entonces el texto que estamos aquí, leamos. La Biblia siempre dice sobre la trompeta como un instrumento que dará avisos y señales proféticos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús dice así. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice lo siguiente. Veamos lo siguiente. Y Él enviará su ángel con regio tambor de trompeta, los cuales serán llevados sus escogidos desde los cuatro vientos a otra extremidad del cielo. Elegidos que no saben que Él viene, elegidos que no aman su venida, elegidos que no están interesados en esto. Pero nosotros pasamos a decir, no, debemos interesarnos, no sabemos el día ni la hora, pero debemos estar preparados para este momento. Entonces, la bendición es para quien está siendo preparado. Debemos tener respuestas, debemos tener explicaciones. Una Biblia llena de profecías sin explicaciones. Esperen un momento. Necesito escribir un libro, 500 libros para explicar aquello que es la experiencia de la fe. Yo creo que es un absurdo. Este Dios, entonces Él está lejos. O Él está lejos de Él. O empezamos a entender que era necesitábamos una cosa consistente. Vamos aquí al siguiente. Sofonías profetiza a este tiempo usando la misma palabra. Que el día del Señor, el profeta Sofonías, él vive antes de Jesús muchos años. Entonces él estaba hablando del tiempo de la iglesia, de la preocupación del Antiguo Testamento. La preocupación de Dios en el Antiguo Testamento era tan grande que el Mesías fue preparado en el Antiguo Testamento. Entonces las trompetas, leamos conmigo esta profecía, de haber sido aproximadamente 700 años antes de Jesús. Leamos. El gran día del Señor está cerca. Sí, está cerca y está presto. Amarga la voz del día del Señor, clamará ahí el hombre poderoso. Aquel día será un día de indignación, día de tribulación y de angustia, día de alborozo, de asolación, de tinieblas, y destruirán y nubes, día de trompeta y de algazarra contra ciudades fortificadas y las altas torres. Miren la profecía aquí cumpliéndose. Pasen aquí. La profecía se cumplió aquí. Las torres altas, aquí miren, eran las más altas. 11 de septiembre. Cumpliéndose la profecía. Ahora quedó una iglesia, un pueblo sin saber lo que está en la palabra. Nuestra función es esa. No queremos dejar a nadie preocupado de que si vas o no vas en el cielo, Jesús no le agrada. No, no es eso. Estamos diciendo que aquello que Él dijo se cumplirá. Y en nuestros días, no importa si usted predica aquello que Karl Marx predicó, que sobre todo Marx es un resultado de la teología de Bruno Bauer, que era otro teólogo. Y Marx no era ateo. Muchos creen que Marx era ateo, pero Marx no era ateo. Pero él tenía su ideología. La ideología era entrar al poder, ¿no? Porque había su ideología y teología. Que Bruno Bauer era un teólogo ateo. Kirk, también teólogo y ateo. Entonces este otro aquí, americano, profesor de la mayor universidad teológica de Estados Unidos,
la muerte de Dios salió en todo lugar. Y vean, esto es realidad de aquella época. Bien, muy bien. Las torres están aquí. Día de tinieblas y oscuridad, de alarido. El pueblo gritando, puede pasar. Está difícil, ¿no? Sobre ciudades fortificadas. ¿Cuáles son las ciudades? Boston. Ciudad fortificada, Boston. Ellos fueron allá a lanzar una bomba dentro del Pentágono, ¿no? Fue en Washington. ¿Qué era lo que había dicho? Boston. Es la edad, ¿no? Van a disculpar. Ahora vean aquí. Lucas 21. Lucas 21, 25, 27. Leamos juntos. Y habrá señal en el sol y la luna, las estrellas. En la tierra angustia de las naciones en perplejidad por el bramido del mar y de las olas, hombres desmayándose de terror en la expectación de las cosas que vendrán, porque las potencias del cielo serán abaladas. Pasemos, próximo. Miren ahí, el tsunami. Pasemos. No me gusta ver esto. Pasen a la siguiente. Aquí, las potencias del cielo avaladas. Todo el mundo sabe que hubo un cambio en el eje de la Tierra. Con los grandes acontecimientos, allá en Asia, allá en Chile, se movió el eje de la Tierra. Miren lo que dice el profeta Isaías 46, versículo 3. Yo preparé y hice febrecer los cielos y la tierra y se moverán del lugar. ¿Qué está ocurriendo con el clima? ¿Qué está ocurriendo? No hay necesidad de explicar mucho, ¿no? Pasemos. La profecía es el seguro que nos sustenta, ella nos anima. Las cosas no están ocurriendo de cualquier forma. Hay algo que está aquí, muy bien. Muy bien, aquí está bien. La primera trompeta, veamos. El toque de la trompeta. Baja en Apocalipsis. Dice así. Primera trompeta entonces. Se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde fue quemada. Apocalipsis 8:7. Yo pregunto, ¿esto ocurrió? ¿Sí o no? ¿Ocurrió? Sí. Sigamos, segunda trompeta. Y murió la tercera parte de las criaturas del mar. ¿Ocurrió? ¿Sí o no? Otro. Ahora vean aquí, la tercera trompeta, allá arriba. Leamos juntos. Y cayó del cielo una gran estrella, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la tercera parte de las fuentes de agua. Y el nombre de esta estrella es Ajenjo. Y muchos hombres murieron en las aguas porque se tornaron amargas. La palabra ajenjo, algunos traducen la palabra ajenjo en Rusia, Chernobyl. Chernobyl. Esta es una señal. Miren ahí Chernobyl. El reflejo en Europa. ¿Cuál era la preocupación? No era contaminación atmosférica, pero sí la contaminación de los lagos, allá donde están la base hídrica, toda la parte de las aguas de Europa pasan por ahí. Y la máquina que entró en fusión atómica ya está descendiendo. Europa está acabada. Nadie va a decir qué, va a resolver qué cosa. Lo que se espera es que las aguas serán contaminadas. Pero tú dices así, si están siendo contaminadas aquí en el mundo, miren. Piensen bien, el hombre está muriendo por causa del agua. El agua es quien los está matando. Entonces, si no tiene una explicación para esto, si vive un evangelio aquí, si vive una religión que no te está diciendo esto, entonces nosotros no somos los heraldos, ni somos la verdad. No vamos a parar de decir la verdad. Pasemos a la siguiente. Voy a preguntarle al coordinador si me puedo alargar un poco. ¿Puedo? Si él quiere, puede ir. Si el gobernador se queda conmigo.
Entonces vemos aquí un movimiento profético. Aquí miren, el movimiento profético que veremos aquí. Disculpen, momento profético del juicio. Vean aquí conmigo. Multitudes en el valle de la decisión, porque el día del Señor está próximo. Este es otro profética. Joel dice lo mismo que el primer profeta dijo sobre el toque de la trompeta. Yo seguiré. Miren, el mundo ya no sabe hacia dónde va. Miren la migración. Millares de personas saliendo de sus patrias, pierden todo, se desconectan de sus raíces, de familiares. Ayer yo estaba viendo un programa que está siendo pasado donde la empresa estaba hablando sobre la guerra en Irak. Qué sufrimiento, los niños, qué cosa terrible. Y nosotros hoy tenemos una preocupación muy grande con los niños. Hoy hablé con el gobernador que debemos tener una reunión varias veces durante el año donde los padres van a llevar los niños pequeños y nosotros damos trabajo a él orientamos a los padres sobre los niños que están abandonados del gobierno de nuestro presidente, porque vamos a decir así, es una isla, ¿no? Hace cadena y cementerios, solo eso. Un futuro de los niños es cárcel y cementerio. Y hay que hacer. Yo perdí hasta el rumbo que fue en Vilabella. Murió, pero salieron desesperados. Entonces, en el cementerio, no fue aquí, fue en otro lugar. Ahí entré y había una cueva, un sepulcro, y estaba hasta feíto. Yo pregunté, mi amigo, ¿por acaso no hay sepulcro hoy día, no hay entierro hoy? Y él me dijo, calma, ya te va a tocar. Ahí se calmó más un poco y dijo, no, aquí solo hay adolescentes. Lo que él quiere decir que la cantidad de adolescentes no es que sale todos los días. Sí sale. Hablando sobre lo que está ocurriendo. No estoy loco. Vean aquí. Estación en medio de la... Era un alambre de púas. Era lo que el mundo estaba esperando. Pasemos. Miren, un niño entrando en un tren de estos. El padre ya no sabe más. Lo lanza porque lo va a salvar. Esto es en Siria. Es desolador, es triste. Todo el mundo ve esto. Y quien no le gusta ver esto, cierra el ojo. Pero es la realidad. El mundo es esto que está aquí. Puede pasar. Yo voy a pasar tal vez al último. Aquí. Este cuadro aquí es desolador. ¿Por qué? Este bebé que está aquí, él está en una posición que fue orientado por los padres. Allá en aquella tierra donde estaba en África, en determinada región, en África, el padre ya no tiene más recursos, no tiene alimento, llora de noche y día. Él toma el hijito y dice, mira, te voy a poner en un lugar tal, debajo de la mesa. ¿Sabe por qué? Porque el cuervo siente el olor del niño. El buitre siente el olor y lo primero que va a intentar es sacarle los ojos. Los padres no quieren el mal porque saben que el buitre, si le quita el ojo, ya no hay más condición alguna de que el niño busque agua ni comida, porque el buitre está ya esperando. El ciudadano que sacó esta fotografía se suicidó, ganó un premio. Pero miren, esta es la situación del mundo. Es la situación. Y el profeta dice, por esta causa, el profeta tiene que llorar. La profecía debe vivir. Debemos decir esto a nuestro encuentro. Estamos diciendo esto a nuestro pueblo. No es para hacer miedo ni sacar plata. Es para advertir
de que el mundo que estamos viviendo es este que está aquí. Pueden pasar al siguiente. Estamos terminando. Hay una pregunta aquí que Jesús hizo a los discípulos. Cuando Él venga, ¿habrá fe en la tierra? Vean solamente. ¿Qué fe es esta? ¿Es la fe que yo tengo? ¿Una fe que yo he creado? ¿Una fe en el objeto? Yo tengo una fe. Ahí mañana estoy alrededor de un objeto. Es una pregunta. Debemos responder. La iglesia cristiana Maranata debe tener esta preocupación y responder. No es fácil. Las luchas son grandes. Los ataques son inmensos. Son desde el primer día. No hubo ni un momento donde pueden preguntar, ¿van a continuar? Vamos a continuar. Hay que seguir. No vas a tener vergüenza. Pero yo no necesitaba de esto. Y nosotros estamos aquí hoy agradeciendo a Dios la oportunidad y al gobierno del Estado que nos ha abrigado desde el primer día, incluso para que convivamos con el ex senador también, Damata Álvarez, que fue miembro de nuestra iglesia, nuestro querido ex gobernador que está aquí, y hoy esta simpatía que todo el Estado Espíritu Santo ama y reconoce. Aquí nuestra palabra final. No hemos salido de ninguna iglesia peleándonos con nadie. Y cuando nosotros salimos dijimos, tuvimos este problema y este problema que quedó continuará porque hubo una división. Nosotros no tenemos división. Allá había división. No somos resultado de división. Pero en el año 72, salimos en 68. 72 hubo la división de ellos. El grupo que era a favor del socialismo y no tenía problema ninguno. Nosotros teníamos nuestro pensamiento. ¿Cuál era el problema? ¿Teníamos filósofos? Teníamos teólogos, teníamos. ¿Cuál era el problema? El problema no era entender esto, era entender que filosofía, ideología y ideologías no tienen nada que ver con fe. La fe es algo que usted tiene independientemente de aquello que usted piensa, de lo que usted está pensando. Y usted tiene todo el derecho de pensar y de actuar. Y yo digo más, y repito, el que estaba en nuestro medio. Y el ciudadano escribió un libro, una tontería acá. Él escribió una tontería que él pensó y él no podía entender todo esto porque él dijo no estaba loco y intentó explicar para un ciudadano que la hormiga que es menor que el elefante no hay cómo, deja que escriba lo que él quiera. Puso sus cosas, quedé hasta emocionado a leer, pero vean, explicar qué cosa, ¿cómo vas a explicar? No hay manera. El propósito de Dios es dejar que las cosas anden y que Dios cuida. Así es nuestra palabra de agradecimiento a todos aquí. Y quiero decir que antes de recibir, quiero pasar al próximo, a mi gobernador, algunos libros que son pequeños, que son parte de la doctrina aquí. Hay la historia, el profético, São convidados neste momento se posicionarem. Están pidiendo posicionarse el gobernador, gran maestro de la orden estadual, Juan Pedro Pablo Artún, y el homenajeado Gedelti Vitalino Gueiros, y también aquellos que integran el orden y el canciller jefe de la Casa Civil y el secretario jefe de la Casa Militar, Coronel Paulo Ferrari.
Criada pelo decreto número creada por el decreto 230M, número de 19 330M de 19 de abril 172, el orden estadual de Cristiano Montero se destina a agraciar las personalidades e instituciones nacionales y extranjeras dignas y merecedores de la gratitud y admiración del Espíritu Santense. El Consejo de la Orden es integrado por el gobernador del estado, que presidirá por el secretario jefe de la Casa Civil, que es el canciller de la Orden, y de la Casa Militar, aparte del secretario de Estado y Educación. Homenajeados de esta noche: Pastor Yedeltí Vitalino Teixeira Queiroz, nacido en Buen Jesús de Itapuã, 19 de noviembre de 1931, formado como dentista en la Universidad Federal del Espíritu Santo en 1951. Ejerció diversos cargos como profesor asistente de clínica protética, de la cual él fue profesor fundador, posgraduado en didáctica de enseñanza superior, administró y colaboró en varios cursos sobre su actividad profesional, conferencista, participante en simposios y especialización en odontología en el estado de Espíritu Santo y otros estados brasileños, y también en varios estados americanos. Es miembro de la Academia Brasileña de Prótesis, presidente de la CISBio, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Odontología, autor de varias publicaciones bíblicas, ha recibido varios homenajes en su vida, es ciudadano del Espíritu Santo, reconocimiento que ha recibido en el año 2004, y presidente de la Iglesia Cristiana Maranata. Vamos entonces a la lectura del acta de esta encomienda. Acta de registro 114. El Consejo de la Orden de Jerónimo Montero sobre el excelentísimo gobernador Paulo César Artún Gómez, y en atendimiento a las directrices y formalidades luego del informe de la proposición presentada, resuelve presentar al señor Pastor Yedeltí Vitalino Queiroz en el grado de encomendador del servicio prestado al Estado. Victoria de 20 de agosto 2018. Pasaremos ahora al acto de firma. Gobernador del Estado Pablo Artung, y el agraciado el Pastor Yedeltí Teixeira Queiroz. Seguimos ahora con la firma del diploma. Firma el gobernador Pablo Artung, gran maestre de esta orden, y el canciller de la orden Jerónimo Montero, secretario jefe de la Casa Civil José Carlos de Fonseca Jr. Será hecha en este momento la posición de la encomienda de la orden de mérito Jerónimo Montero, grado de comendador, al Pastor Yedeltí Vitalino Teixeira Queiroz. Y en este momento en el palco está siendo hecha la posición de la encomienda. Jerónimo Montero, Pastor Yedeltí Queiroz, recibe esta encomienda, recibiendo el grado de encomendador. Invitado ahora para sus consideraciones finales el encomendador Pastor Yedeltí Vitalino Teixeira Queiroz. Ahora ya estoy más importante, ¿no? No es porque yo esté en mi presencia, pero yo quiero agradecer a Nivia la gentileza, a nuestro gobernador. No lo llamaré de excelencia, pero sí de excelente, porque es un excelente gobernador. Estamos recibiendo por su valor, su dignidad, aquello que más nos impresiona cuando recibimos algo. No es la cosa que recibimos, la cosa que recibimos tiene valor, es un título que nosotros reconocemos como de un hombre que se ha proyectado en la historia del Espíritu Santo, que tiene una tradición familiar hasta hoy, pero no es simplemente lo que más nos importa,
Cuando recibimos algo, es de aquel que nos entrega la cosa, el regalo. Y estoy honrado hoy con el título porque salió de manos que saben construir. El hombre que el Brasil necesita. Y nosotros sabemos que su gobierno tiene características que algunos no reconocen, no saben. La verdad es que vuestra excelencia es un político refinado en el tratar de sus gobernados con un pueblo, consigo mismo, y nótase en su trabajo, en aquello que usted construye. Hay algo que pocos entienden, es que vuestra excelencia construye para el mañana. No es solamente hoy. El país en realidad necesita de pensar diferente. Necesita pensar en el futuro. Hoy vivimos lo que tenemos. El problema es el futuro. El pasado no existe más. Ahora es el futuro. El hombre que está en el presente piensa en el futuro. Y cuando nosotros entendemos el proyecto espiritual, entendemos que hay un alcance y nosotros no podemos cambiar ni vender. No hay cómo negociar. Y tu gobierno tiene característica de esta manera de pensar. Y sabemos que el estado del Espíritu Santo te debe mucho a esta mentalidad, a esta clareza en gobernar. Y nosotros nos sentimos honrados y quiero agradecer este título, esta honra, y decir más aún que estamos recibiendo este título sabiendo que simplemente aquello que has dicho no es algo solamente para usted. Él no dijo algo así, pero él dijo esto. Esto es para la iglesia. Y yo quiero decir que todo esto aquí, yo agradezco a los hermanos, pastores, a aquellos que han dedicado su vida, a los que han pasado, que nos han honrado, que han luchado junto con nosotros, nuestros amigos y hermanos. A ellos el título. Yo quedo con un encargo que a todos nuestros hermanos, pastores aquí presentes, consejo presbiteral, visitantes, amigos y los que están aquí, Dios bendiga a todos. Muchas gracias. A la paz del Señor. Senhoras e senhores, encerrando esta solenidade, Encerramos la nós solemnidad. ouviremos o grão-mestre Oiremos da Ordem do el Mérito, gran Geraldo maestro Monteiro, o Gilberto Montero, governador do gobernador Estado do del Estado Espírito del Espíritu Santo, Santo, Paulo Artongue. hablando ahora. Boa noite a todos os Buenas noches a presentes. todos los presentes. Quería de una manera muy especial dirigirme al amigo, también profesor, pastor y ahora encomendador. Y digo con cariño, el querido Yedelti, para que yo pido aquí un caloroso aplauso. Al saludarlo, yo quería saludar a todos los pastores, presentes, ausentes, que trabajan en esta obra religiosa, social y ambiental. Saludar a toda la directoría de la Iglesia Cristiana Maranata, al consejo, saludar a todos.
saludar al ex gobernador Almoino, que nos acompaña hoy, haciendo una referencia a alguien, a Yelty y a mí, y también al ex gobernador Elso Álvarez. Saludar a los miembros de la encomienda, embajador José Carlos da Fonseca y al coronel Ferrari. Agradeciendo a los parlamentarios que ya estuvieron y están aquí. Estuvo aquí Manato, diputado federal. Está aquí el diputado Leo Coimbra. Está aquí el diputado Hudson Leal, delante mío. Está aquí el diputado Ismael, gracias por la presencia, está allá. La diputada Lucía, muchas gracias por la presencia. Mi palabra aquí es una palabra muy concisa, porque ya hemos tenido del pastor Yedeltí un aula de historia contándonos la fundación y fundamentos de la Iglesia Cristiana Maranata. Entonces mi palabra aquí es en el sentido de explicar hacia los presentes el ambiente en el cual estamos. Estamos dentro de un edificio que fue construido por jesuitas para ser un templo. Aquí funcionó durante muchos años la iglesia de Santiago. Es claro que no tenía este piso aquí. Este piso es una adaptación hecha entre 1908 y 1912 por nuestro expresidente Jerónimo Montero. En la época no era gobernador, era presidente del estado. Jerónimo Montero fue un gobernador que produjo una obra muy importante en Espíritu Santo. Tenemos dos exgobernadores de esa época muy importantes. Maurice Freire, que da el nombre a una de las ciudades de nuestro estado, y Jerónimo Montero, posteriormente. Y esta encomienda fue instituida con un fin muy bonito, de homenajear a los capixabas que han nacido aquí, o capixabas que han adoptado nuestro estado por amor y por el corazón, y que han realizado obras importantes y realizan obras importantes en nuestro estado. Por eso, en los 50 años de conmemoración de la Iglesia Cristiana Maranata, yo creo que fue de buena sensibilidad que nosotros traigamos el nombre del profesor, del pastor, para que se vuelva aquí un encomendador. Es un homenaje a una persona que merece este homenaje por su historia. Pero es un homenaje a una historia de trabajo en el área religiosa tan importante para la vida humana, en el área social y en el área ambiental también, que hemos visto la plantación de árboles tan importante en estos tiempos que vivimos devastaciones, de poca atención a la preservación de los recursos naturales en el planeta. Entonces este es el homenaje al encomendado Yedeltí en nombre de los capixabas. Hacemos a usted, claro, a usted. Teníamos que simbolizar este homenaje. Pero al homenajearlo, homenajeamos a estos 50 años, esta bella historia de 50 años, con tantos servicios prestados al Espíritu Santo, al Brasil y al planeta. Y cuando hablamos del planeta, quería saludar a los líderes de otros países que están aquí, otros religiosos importantes, ¿no? Entonces estoy muy feliz
Creo que hemos tenido una aula de historia. Hemos tenido también un momento bonito, religioso. Y hemos tenido un momento religioso marcado conjuntamente con el momento cultural bellísimo. Creo que el momento nuestro marca la historia suya personal, su lideranza religiosa que usted tiene, marca la historia de nuestra iglesia cristiana Maranata, marca la historia del Espíritu Santo y marca la historia de todos nosotros. Por eso estoy satisfecho, felicidades, ¿no? Por todo lo que has pasado en estos 50 años. Yo me quedé aquí sentado recordando de algunas reuniones que yo, el ex gobernador Elso Álvarez, juntamente con usted hemos tenido, hablando sobre injusticia y dificultades, y viendo esta historia recibiendo un homenaje. Estamos haciendo algo que falta hoy en día. Estamos haciendo justicia. Felicidades. Que Dios continúe con este proyecto. Que Dios continúe protegiendo a usted y a la iglesia en esta trayectoria. Yo solo tengo que agradecer mucho a Dios. Usted sabe de eso. Por todo en mi vida. Y agradezco mucho y sé cuánto Él me fortalece. Muchas veces la persona me pregunta, ¿de dónde sacas esta energía? Yo sé de dónde viene. Viene de Dios. Y que continuemos cumpliendo bien nuestra misión, nuestro caminar de cada uno en la vida, y que nosotros consigamos no ser páginas en blanco, que consigamos llenar. Mi padre le gustaba mucho hablar y mi padre comentaba sobre tu madre también, para que no seamos solamente una página en blanco, para que consigamos llenar en nuestro caminar de la vida esta página, una acción personal, pero sí una acción también de valores, valores que están debilitados en este momento que JLT, en este momento que pasa la vida humana que JLT nos ha presentado. Valores debilitados, pero necesitamos fortalecerlos. Necesitamos cambiar el individualismo, el egoísmo, por el respeto al ser humano, por la compasión humana, por la solidaridad. Yo creo que la acción del pastor JLT, la acción de la iglesia cristiana Maranata, opera en esta dirección de fortalecer buenas prácticas y los buenos valores. Que Dios continúe ayudándonos y protegiéndonos. Felicidades, JLT. Usted merecía mucho este homenaje que el gobierno del Espíritu Santo ha hecho a usted.